¿Qué tal? Veamos las formas administrativas de adquirir la propiedad por parte del Estado. Para esto empecemos con la primera, que es la expropiación. Bueno, este es un acto unilateral del Estado en el cual él toma una propiedad ajena o privada para así poderle dar un uso que tenga un beneficio público. Este es un acto que tiene una temporalidad permanente y por lo tanto el afectado recibe una indemnización. Y claro, esta tiene un fundamento, que es el artículo número 27 de nuestra Constitución Federal, que dice: las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Las naciones tendrán en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Pero entonces, ¿qué elementos constituyen el acto expropietario? Bueno, para esto tenemos a las autoridades administrativas, ya que ellas son quienes realizan este acto. También encontramos los bienes sobre los que recae el acto expropiatorio. Tenemos también la causa de utilidad pública que lo justifica que se realice este acto. También la indemnización correspondiente. Este debe ser siempre en dinero y es una compensación que se le da al afectado. Pero entonces, ¿cuál es el monto a pagar de esta indemnización? Para esto, también tenemos una respuesta en el artículo 27, que dice: el precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas castrales o ecuadoras, ya sea que este valor se haya manifestado por el propietario o simplemente haya aceptado por él de un modo táctico por haber pagado sus contribuciones con esta base. Ahora bien, si el afectado no está de acuerdo con la cantidad de dinero, este puede mostrar inconformidad con las autoridades para así poder llegar a un acuerdo. Ahora veamos la segunda manera. Esta es la nacionalización. ¿Pero qué es esto? Bueno, este va más enfocado a empresas y sectores estratégicos. El Estado los toma, empresas, ya sea también los lugares donde se puedan consumir recursos naturales o servicios públicos que estaban en manos de particulares, que generalmente son para el beneficio del país. Este es un acto que también tiene una temporalidad permanente y también el afectado recibe una indemnización. Este también tiene un fundamento, el cual es el artículo número 27 de la Constitución Federal, y de este dice: tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquidos y gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgará concesiones ni contratos, ni sustituirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo de esos productos. Bueno, estas son dos formas en las que el Estado puede adquirir una propiedad, pero veamos cuáles son los siguientes. En situaciones de emergencia, el Estado puede tomar bienes necesarios para el bienestar de la población, por ejemplo, en casos de desastres naturales. La requisición es requisición. En situaciones de emergencia, el Estado puede tomar bienes necesarios para el bienestar de la población, por ejemplo, en casos de desastres naturales. La requisición es temporal, en general, implica la restitución del bien o una indemnización al propietario. En el caso de México, la requisición está regulada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en Artículo 29. Permite al Estado suspender algunos derechos y garantías en situaciones de emergencia, cuando sea necesario para enfrentar amenazas a la seguridad pública o a la integridad de la nación.
Aunque no menciona la requisición de bienes en particular, este artículo sienta las bases para que el Estado pueda tomar medidas excepcionales en casos de emergencia. Artículo 27. Este artículo regula el uso de la propiedad en función del interés público y podría interpretarse como fundamento para la requisición cuando haya una justificación de necesidad pública. Además, estipula la obligación de indemnizar al propietario afectado. Los artículos 5 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también están relacionados con la requisición de bienes por parte del Estado, aunque no la mencionan de manera directa. Estos artículos establecen principios y derechos fundamentales que se deben respetar en cualquier procedimiento que afecte los derechos de los ciudadanos, incluyendo la requisición. Aquí te explico cómo se vinculan. Artículo 5. Este artículo garantiza el derecho de los ciudadanos a ejercer cualquier profesión, oficio o trabajo que deseen, siempre que sea lícito. Aunque no regula directamente la requisición, establece un principio de respeto a la libertad individual, lo cual significa que cualquier intervención del Estado en la vida de las personas debe ser proporcional, justificada y respetuosa de sus derechos, lo que también aplica en caso de requisición. En situaciones de emergencia, el Estado puede tomar bienes necesarios para el bienestar de la población, por ejemplo, en casos de desastres naturales. La requisición es temporal, en general, implica la restitución del bien o una indemnización al propietario. En el caso de México, la requisición está regulada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en Artículo 29. Permite al Estado suspender algunos derechos y garantías en situaciones de emergencia, cuando sea necesario para enfrentar amenazas a la seguridad pública o a la integridad de la nación. Aunque no menciona la requisición de bienes en particular, este artículo sienta las bases para que el Estado pueda tomar medidas excepcionales en casos de emergencia. Artículo 27. Este artículo regula el uso de la propiedad en función del interés público y podría interpretarse como fundamento para la requisición cuando haya una justificación de necesidad pública. Además, estipula la obligación de indemnizar al propietario afectado. Los artículos 5 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también están relacionados con la requisición de bienes por parte del Estado, aunque no la mencionan de manera directa. Estos artículos establecen principios y derechos fundamentales que se deben respetar en cualquier procedimiento que afecte los derechos de los ciudadanos, incluyendo la requisición. Aquí te explico cómo se vinculan. Artículo 5. Este artículo garantiza el derecho de los ciudadanos a ejercer cualquier profesión, oficio o trabajo que deseen, siempre que sea lícito. Aunque no regula directamente la requisición, establece un principio de respeto a la libertad individual, lo cual significa que cualquier intervención del Estado en la vida de las personas debe ser proporcional, justificada y respetuosa de sus derechos, lo que también aplica en casos de requisa de bienes. Artículo 16. Este artículo es clave en el ámbito de la requisición, ya que garantiza el derecho a la seguridad jurídica y establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de un mandato escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto significa que, en caso de requisición, el Estado debe justificar legalmente la necesidad de tomar los bienes y cumplir con un procedimiento adecuado, asegurando que cualquier acto que afecte la propiedad esté debidamente respaldado y fundado en la ley. El decomiso es una medida legal mediante la cual el Estado toma posesión de bienes que han sido usados para cometer un delito, que son el resultado de una actividad ilícita o que están relacionados con actividades delictivas. Esta medida busca evitar que estos bienes permanezcan en manos de los delincuentes y se usen para nuevos delitos o generen más beneficios ilícitos. En México, el decomiso está regulado en el artículo 24 del Código Penal Federal, que establece lo siguiente. Artículo 24. Cuando una persona comete un delito, los bienes que hayan sido el instrumento, objeto o producto del delito, o que estuvieran destinados a cometerlo, serán decomisados. Esto significa que estos bienes pasarán a propiedad del Estado. Si el bien decomisado no puede devolverse a quien tiene derecho a él, como una persona afectada o el dueño legítimo, el Estado podrá destruirlo o utilizarlo para su propio beneficio. Este artículo permite que el Estado asegure que los bienes relacionados con actividades delictivas no se queden en manos de quienes los utilizaron para cometer el delito.
Esto incluye casos como narcotráfico, delincuencia organizada y otros delitos graves. La confiscación es una medida mediante la cual el Estado toma permanentemente la propiedad de bienes, usualmente en relación con actividades delictivas. A diferencia del decomiso, que puede ser temporal y está vinculado a bienes usados para cometer delitos, la confiscación implica una pérdida definitiva de la propiedad sin indemnización al propietario. En México, la confiscación está regulada en los artículos 14 y 22 del Código Penal Federal. Artículo 14. Nadie puede ser privado de sus bienes, sino por autoridad competente y mediante un procedimiento legal. Este artículo establece el principio de debido proceso y garantiza que cualquier confiscación de bienes deba ser justificada legalmente y respetar los derechos de los ciudadanos. Artículo 22. Queda prohibida la confiscación de bienes como sanción general. Sin embargo, se permitirá la confiscación en los casos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, narcotráfico y otros delitos graves, donde se demuestre que los bienes son producto de actividades delictivas. Los bienes que sean objeto de confiscación pasarán a ser propiedad del Estado, y su disposición debe seguir el procedimiento legal correspondiente para garantizar que se respeten los derechos de los propietarios afectados.